Control Z. Sí, Sí. eso, déjalo así para que quede eso grabado, para que quede como una parte que comparte en pantalla, pues. Buenas noches, muchachos. Inicié la grabación con los compañeros que están acá. En este caso, pues Daniel está teniendo un problemita, lo estamos mirando. Entonces, Daniel, mira, ahí él, de hecho, pues no te lo está marcando, pero te lo debería estar marcando como que la variable no existe. Vete para el navegador y recarga. ¿Sí o no? Sí, Entonces ahí. ahí te sale que clientes buscado no existe y te muestra la línea 82. Entonces te devuelves para el código, miramos ese clientes buscado y lo que pasa es que no existe esa variable. Entonces acá yo te voy a explicar algo de cómo sabemos si existe o no. Él debe existir hacia arriba, ¿sí o no? Porque el código viene hacia abajo. Entonces él va a buscar esa variable como que la creaste arriba y no la encuentra. En la línea 61 tienes una similar que se llama cliente buscado, no clientes buscado. Entonces, cuando vayas a buscar una variable, le puedes hacer la siguiente, pues la siguiente combinación de teclas. Oprimes control, lo dejas oprimido, le pasas el mouse por encima de la variable. Dale pues. Control, oprimido, le pasas, no, a clientes buscado, a la línea 82. A la línea 82. Sí. Control oprimido, ¿cierto? Y le pasas el mouse por encima, ¿sí o no? Y dale Ujú. clic. Pero no, no lo selecciones. Dale clic por ahí afuera. Otra vez, control y selecciona la variable, sin soltarle el control. Selecciono la variable. Pues darle clic. No, solo dale clic. Sin soltar el control. Ya Ya. le estás dando clic. Un Sí. solo clic. ¿Pasa algo? No Sí. pasa nada. No pasa No nada. pasa nada. Listo, haz lo mismo con cliente buscado en la línea 70. La línea 70. Acá. Sí, Control. Ajá. Mira, me dale aparece. clic. Eso, y dale clic. Ajá. Eso, entonces mira pues qué pasó ahí. Cuando la variable existe y yo hago esto de control y clic, él me lleva a las referencias, a dónde se creó. Si viste que en la de abajo no pasó nada, es porque tú no la tienes definida en tu código, no existe. Apenas la estás creando o apenas la estás usando. Pero si tú la necesitas como, hey, pero esa variable ya existe, entonces cuando hagas eso, lees control y clic y no te lleva a ningún lado, entonces la variable debe estar o mal definida ahí donde estás o debe tener otro nombre, que es lo que nos está pasando. Entonces, cuando baja, cuando ya nos dimos cuenta que la variable no es clientes en plural, sino cliente buscado, quítale la S y hazle otra vez control y clic Control y clic. Eso, y entonces clic. mira que ya te está mostrando y mira que te lleva a donde creaste la Ven. variable. Ah, Esa es la ya. forma de hacerle seguimiento a las variables rápidamente. Bueno, Ah, listo, profe. Muchas gracias. de una y ya se te quita entonces el error. Ujú. Ya le quito, ya dejo de compartir. De una. Vengan, yo comienzo pues la compartición. Muchachos, hoy, ¿cuál es la finalidad de hoy? Vamos a mirar qué era lo que hemos visto pues hasta ahora. Me voy a volver un poquito hacia los if. Vamos a ver los switch. Y mejor dicho, hoy vamos a ver un tema que nos va a hacer devolvernos un poco, ¿sí o no? Pero estamos con funciones. Entonces, nosotros en sesiones, y me he detenido mucho en esto porque realmente esta es la estructura en que uno debería construir código en forma de funciones. De hecho, es un paradigma que existe que se llama programación funcional y es tomar todo el código y dividirlo en funciones en vez de tener un chorrero de código ahí. Ustedes ya están viendo la pantalla, ¿cierto? ¿O no? Sí. Sí, señor. Sí, profe, sí. Sí, bueno, porque ya me estaba preocupando. Entonces, ay, se me fue el Visual Studio. Espérame, yo lo veo. ¿Dónde está? Ah, ¿qué? ¿Dónde está? Se me perdió, velo acá. Entonces, ustedes qué deben de saber es eso, ¿cierto? Nosotros deberíamos de dividir el código en funciones. Pues hay cosas que se pueden dividir, hay cosas que no se pueden dividir. Pero si lo hacemos, entonces estamos haciendo un paradigma que se llama programación funcional. Y es eso, simplemente estamos haciendo una idea, la estamos desglosando en pequeñas ideas, en pequeñas hipótesis.
en pequeñas funciones como tal. La idea es hacerlo de esa manera porque nos permite reutilizar ese código. ¿Sí o no? Si yo quiero la función mostrar empleados, pues no voy a estar generando un ciclo a toda hora, que esta es la función, por cierto, ¿sí o no? Es este ciclo que nos permite recorrer esta lista de empleados, este vector de empleados. Entonces yo no voy a estar generando un ciclo para hacer lo mismo, sino que llama a mostrar empleados que no recibe nada y no retorna nada, simplemente recorre. A ver dónde más lo tenemos. Miremos a ver. Vamos a ver dónde. Acá otra vez también lo tenemos. Entonces, eso nos ahorra, por acá también lo tenemos. Entonces, estamos reutilizando en vez de estar haciendo ese ciclo una y otra vez. Eso es lo que hemos visto, adicional que las funciones pueden recibir valores que se llaman argumentos o parámetros que pueden retornarlos o no. ¿Sí o no? Que hay funciones nombradas, hay funciones anónimos, hay funciones flechas. Esos tres tipos de funciones existen casi en todos los lenguajes de programación, que las más usadas son las funciones nombradas y las flechas. La flecha le pega mucho a la programación funcional. Y listo, y la sesión anterior entonces habíamos quedado con un ejercicio pendiente que era eliminar empleado haciendo uso del buscar empleado. Entonces acá yo les voy a contar cómo lo solucioné. Para ello lo que hice fue, esto es normal que lo hagamos, cuando nosotros tenemos una lista, yo le agregué un atributo nuevo, el atributo de índice. ¿Para qué es el índice? Como en los vectores, ¿sí o no? El índice nos indica una posición. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo? Estoy numerando la lista, que cuando agrego el primer empleado, que es Ana, miren que yo no le mando el parámetro índice, ¿cierto? De hecho, acá no está. Simplemente le mando el nombre, el salario, el género. Esto se genera por sí solo, cada vez que agrego un empleado. Entonces, cuando agrego a Ana, él va a decir empleados.length. Hasta este punto, empleados.length es 0, vale 0. 0 más 1, 1. O sea que este es el empleado 1. Cuando agregue el otro, va a ser el empleado.length, que ya tiene 1, le va a sumar otro. Entonces vamos a tener el 2, el 3, el 4, el 5. Esto me va a permitir a mí saber la posición o el orden en que entraron los empleados. Teniendo eso creado, básicamente me ayudé con ello, ¿sí o no? Busco el empleado, tengo el empleado buscado, pregunto si es null, verifico el índice y acá lo que yo les mencionaba, uso la función o el método splice que tiene este vector y que lo que hace es dividir el arreglo. Divide el arreglo en la posición donde está el empleado y la cantidad de empleados que haya. En este caso yo quiero eliminar uno, entonces el segundo parámetro que él recibe es esa cantidad y en este caso le mando uno. Cuando hago eso, entonces elimino el empleado por la cédula buscada, acá está pues como tal, y por último lo muestro. Esa sería como otra forma de eliminar empleados, porque nosotros habíamos hecho ¿cierto? Que también funciona por buscar por cédula. Pero lo que yo les mencionaba, la lógica de cada quien es diferente. De hecho, se puede hacer de más maneras, pero digamos que esas dos son como las más similares, son como las más usadas, pues como tal. Entonces, podemos agregarle atributos, claro, ustedes pueden modificar el arreglo de empleados como quieran. En este caso, pues yo le agregué este índice, ya saben por qué, para saber la posición de cada empleado. Es como saberla exactamente, sin tener yo que irla a consultar, no. Yo simplemente le pongo empleados en la posición 1, entonces me muestra Ana. Empleado en la posición 2, me muestra Mike. Empleado en la posición 3, me muestra Fred, ¿cierto? Eso sería lo que estaría haciendo, controlando con el índice, porque yo ya sé cómo están ordenados o cómo ingresar. Para eso se generan los índices muy usados en bases de datos, ahora que Daniel le estaba preguntando por ello. Y ya para continuar, entonces, vamos a mirar esta función, voy a agregar otra y como les decía, me devuelvo un poco hacia el contenido de los condicionales, hacia el tema de los is. Entonces, chicos, la sesión pasada hicimos una práctica que a mí me gusta hacer. En este punto, acá hay una función, ¿sí o no? ¿Todos la ven? ¿La pueden observar? Cuéntame, pues. Listo. Vamos a sacarle 2 minuticos, 3 minuticos. Démosle hasta las 7:20. Miren la función
y van a pensar qué hace esta función y me van a decir qué hace la función. Listo. Miremosla hasta las 7:20 y cualquiera que diga, ve, eso yo creo que hace esto, ve, esto yo creo que hace eso. Hay pistas, pero piensen pues, ¿qué hace la función? Recuerden que esto es una mala práctica, pero en este caso nos sirve para pensar, para practicar. Entonces, miren esta función y piensen qué cree que hace. Bueno, y a las 7:20 socializamos. ¿Listos o más tiempo? ¿Ya alguien tiene alguna idea de ello? Dale, Daniel. Según lo que yo tengo entendido, profe, la función va a ser como un arreglo en la lista de empleados, en lo que es el género, creo que es así. A ver, otra vez, ¿qué es lo que hace la función? La función Va a haber X. un arreglo en la lista de empleados, pero va a ser un arreglo en la lista de empleados, precisamente como en el género. Entonces, ¿qué va a hacer? Mira qué hace. Él crea un arreglo que se llama X, bien. ¿Y qué devuelve? Mm, El género, Devuelve, el devuelve género, el arreglo, ¿sí o no? Pero sí, ese arreglo X, ¿qué tiene por dentro? la lista de empleados no. ¿Con qué Empleados masculinos. característica? Pero es que ahí Ah, dice que el género puede ser femenino, Diferente a femenino. diferente a femenino, sí. ¿y cómo sabes que es diferente, Fred? Por los dos, por los dos Por iguales. el operador. Por este, ¿sí o no? Por este Sí. se sabe. Si fueran estos dos, entonces tendríamos toda la lista de empleados que sean mujeres o femeninas, Ah, ¿sí o no? Pero con este yo ya le estoy diciendo todo lo contrario a femenino. O sea, yo le estoy diciendo, puede que haya más géneros, pero en este caso nosotros tenemos femenino y masculino. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo con esta función? Entonces acá, pero bien por Daniel y bien por Fred, gracias ahí
por la ayuda. Entonces acá lo que estamos haciendo es lista empleados masculinos, ¿sí o no? Que la lógica es rara, sí, la lógica es rara porque acá me están relacionando en femenino, pero lo hace, sería voltear la función y adecuarla, realmente la podríamos adecuar, ¿cierto? Entonces acá lo que hacemos es crear una lista empleados masculinos. Cuando arranca la función, esta lista está vacía porque él no sabe quiénes hay, está simplemente vacía. Y acá comienza a recorrer el vector de empleados que creamos desde nuestra parte inicial. Este vectorcito de acá, que lo llenamos acá, ¿sí o no? Comienza a recorrer. ¿Y qué va a comenzar a mirar? Este es femenino, no, este no me sirve. Este es masculino. ¿Por qué necesito los masculinos? Porque con ese signo de admiración y el igual, yo le estoy diciendo lo que sea diferente a femenino. ¿Y qué es diferente a femenino en esta lista? Lo masculino, ¿sí o no? Entonces eso es lo que estamos haciendo. Recorremos la lista de empleados hasta su tamaño, pues aumentando de a uno. Y si es diferente a femenino, que son los masculinos, pues lo agrega a este vector que llamamos lista empleados masculinos. Lo reemplazo acá, viene ahí en esa lectura, y lo retorno, ¿cierto? Y ya esta función no se llama X, sino que se llama lista empleados masculinos. Guardamos y lo de siempre. Verificamos que está relacionado el JavaScript correcto, el 6 y el 6. Y lanzamos el servidor de OpenWeLite Server, pues. Yo lo traigo para acá. Entonces, miramos qué hay ahí. Miramos qué nos está mostrando y recarguemos. A ver, por acá nos sale un error. Eliminar empleado. Ah, bueno, sí, porque hay cosas que yo tenía en la sesión anterior que no he cambiado. Línea 245. Este no es eliminar empleado 1, sino eliminar empleado 2, porque eliminar empleado sin número está comentado, entonces no lo está reconociendo. Y acá, este también me va a generar un error, entonces le voy a poner el 2, ¿sí o no? Y ahí actualizamos. Entonces vamos a mirar, es esta listica de acá abajo. Entonces exactamente nos está trayendo los empleados masculinos. Si yo quiero los femeninos, nada, simplemente o le quito este y lo dejo así, o lo pongo para que sea muy estricto y sea definitivamente igual. Y así obtenemos los femeninos. Pero entonces tendríamos que cambiar el nombre a esta variable, a este vector y al retorno y acá. Pero esa es la forma, sencillo pues como tal. Entonces depende de que nuestra lógica. Esta lógica no me gusta. Si yo quiero los masculinos, debería estar comprobando acá contra un masculino, pero nos sirvió como para hacer la práctica. Eso es claro, muchachos. ¿Sí o no? Sí. Listo. Vamos a hacer otra función para finalizar con este, pero básicamente ya tenemos todo un CRUD. Pero es que adicional a los CRUDs, vean, yo les contaba la vez pasada que en programación todo se basa en un CRUD. Y es así. Todo se basa en crear, en leer, en actualizar y en eliminar. ¿Qué? Cualquier tipo de dato. Ah, que es un archivo, que es un empleado, que es un vehículo, que es un personaje de un anime, que es un personaje de un videojuego, que le aumentamos las características al personaje del videojuego. Entonces lo estamos actualizando. Que el personaje del videojuego en la historia lo derrotaron y murió, entonces lo estamos eliminando. Que va a hablar de Dragon Ball Z, que es el que más conozco, que Goku tuvo un hijo con Milk. Entonces nació Gohan, entonces estamos creando el personaje. Y así, entonces no solamente es para nosotros, sino que así funciona en todos los ámbitos. Se basa en un CRUD, en crear, leer, actualizar y eliminar. Pero también hay una funcionalidad que es hacer filtros. Normalmente nosotros desde el backend le vamos a mandar data o información al frontend para que el frontend la muestre, que ya casi llegamos a relacionar JavaScript con HTML, tengan la paciencia que esa es la parte chévere. La parte chévere y la parte donde ya debemos de haber repasado más JavaScript para no perdernos mucho. Entonces nosotros desde el backend le mandamos los datos al frontend. El frontend puede filtrar, sí, pero no debería de hacerlo. El frontend no debería de encargarse de ese tipo de cosas. El frontend debería encargarse simplemente de hacer peticiones al backend, solicitarle cosas. Cuando hablamos de peticiones es solicitar información y el backend darle una respuesta, ¿sí o no? Mandarle la respuesta como tal. Entonces, si yo quiero hacer un filtro, lo puedo hacer en el frontend, pero no es código limpio, no es lo mejor.
¿Quién se debería encargar de eso? Se debería encargar el backend. Hay que separar. Pero vuelvo y les digo, no hay problema si lo hacen desde el frontend. Sin embargo, la idea es que lo hagan con el backend. Entonces nosotros podemos crear filtros. Por ejemplo, acá, este es un filtro. Esto es un filtro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy filtrando las personas que tienen como tal el género femenino, ¿sí o no? Pero podemos hacer otro. Y yo les dije la vez pasada que es que a mí me interesaba estas dos muchachitas, ¿sí o no? Luisa y Luisa. Son diferentes personas porque tienen diferentes cédula, 88 y 11. Entonces yo puedo hacer un filtro, ¿sí o no? Podemos crear un filtrico que nos muestre a las chicas que se llaman Luisa. Entonces, crear una función. Esto va a ser un filtro que muestre a las Luisas, ¿sí o no? Lo voy a dejar así muy paisa. Que muestra a las Luisas. Eso no es difícil, ya nosotros sabemos hacer funciones y sabemos recorrerlas. Entonces lo normal, palabra reservada, función, ¿sí o no? Le ponemos un nombre, le puedo poner Luisas, ¿sí o no? No necesito nada porque yo sé qué es lo que voy a buscar. Voy a buscar a las Luisas, entonces no necesito ni la cédula ni nada. Yo ya sé qué es lo que voy a buscar. Mi función no depende de nada más. Entonces no necesito ponerle parámetros. Simplemente es una función que no recibe parámetros porque ya la función está muy clara. Me dice que pida las Luisas y las Luisas las tengo en la lista. Entonces vamos a crear. Acá vamos a crear la función. Podríamos ponerla que las muestre, pero yo quiero que retornen. Lo ideal es que una función tratar de que siempre retorne algo. ¿Qué pasa con la de mostrar? Que no retorna nada, si o no se ejecuta. Yo puedo ponerle que retorne un 0 o un 1. Esos son banderas. La sesión pasada lo toqué. ¿Qué es una bandera? Me indica a mí cuando algo está bien o está mal. Eso es un indicador. Cuando mencionen banderas, que en programación se menciona mucho, es un indicador. Es como, yo tengo una moto. La moto tiene ABS. Entonces, hay un indicador en el tablero que te muestra que el ABS está funcional, ¿cierto? O el motor, ¿cierto? Cuando el indicador se prende, miren que cuántos estados puede tener ese indicador, 2. O sea, es un booleano, o verdadero o falso, o 0 y 1. Entonces, cuando el indicador se prende es que la moto tiene una falla. Cuando el indicador está apagado es que estamos bien. Listo. Eso lo podríamos hacer en la de mostrar empleados. Para yo saber que mostrar empleados se ejecutó. Entonces, si la función se ejecuta sin problemas, me devuelve un 0. Si se ejecuta con error, me devuelve un 1. O lo puedo hacer al revés. O le puedo decir que si la función se ejecutó sin problema, retorne un true, ¿sí o no? Porque se ejecutó bien. Y si se ejecutó con problema, entonces retorne un false. Entonces, nosotros cosas que uno dice, no, eso no debería retornar, las podemos poner a retornar para hacerle seguimiento de cómo está realmente internamente. Entonces, las Luisas, como yo no sé cuántas Luisas son, entonces de todas maneras me toca crear un vector para guardarlas. ¿Por qué las voy a guardar en un vector? Porque son varias. Las variables me sirven para guardar una sola cosa, pero cuando yo necesito guardar varias cosas, necesito o varias variables o una lista. Son estructuras de datos que vamos a necesitar continuamente. Eso también es algo que o cree variables o cree Luisas o cree listas. Entonces voy a crear un vector de Luisas, ¿sí o no? Nosotros ya sabemos crear un vector en JavaScript con corchetes, punto y coma. Creo el vector de Luisas vacío porque hasta este punto no sé si existe alguna Luisa. Entonces voy a decirle un for. Acá lo podemos hacer con un for clásico, con un while, lo podemos hacer de varias maneras, pero también hay uno que se llama un for in, ¿sí o no? Creo que yo no me acuerdo si lo mencioné la vez pasada, el for in es otra estructura de un for, es otra forma de programar un for. En este caso el for tiene 3 instrucciones, el for in tiene solamente 2. Una, la variable por la cual me voy a estar moviendo y 2, el vector de la lista que voy a estar recorriendo. Entonces, por ejemplo, yo voy a recorrer una lista de empleados. Entonces, yo debo tener una variable para cada empleado y la lista de empleados. Que es un carro, que es una lista de carros. Entonces, una variable para carro
y la lista de carros, que son personajes de Dragon Ball Z. Entonces, un personaje de Dragon Ball Z por la lista de personajes de Dragon Ball Z. La sintaxis es muy sencilla y básicamente sería como empleado in empleados, ¿sí o no? Con esto nosotros lo que le estaríamos diciendo es, vea, por cada empleado que haya o exista en empleados, haga lo siguiente. Con esto yo ya le estoy diciendo que recorra toda la lista. Acá también le estamos diciendo recorra toda la lista porque él va a terminar según el tamaño de la lista. Él va a ir desde 0 hasta el final de la lista. Pero esta forma es como un poco más corta, es más amigable, se usa mucho en Python, se usa mucho en Java. Entonces es como un poco más entendible, aunque está la forma clásica, ¿sí o no? Cualquiera de las dos no sirve. Entonces, ¿qué le estamos diciendo acá? Para cada empleado en empleados, haga, así es como se lee la sintaxis de un para, o por lo menos de este forín. Para cada empleado en lista de empleados, haga. Acá yo ya le estoy diciendo haga. ¿Cómo se lee esta? Para la posición 0, mientras sea menor que el tamaño de empleados, haga y luego incremente. Esta tiene una lectura un poco más larga. Entonces, cualquiera de las dos nos va a servir para recorrer. Debería de funcionar sin problema. ¿Qué le vamos a decir entonces acá? Que por cada empleado, él lo que va a hacer es comenzar a comprobar algo. ¿Listo? Entonces, eso es el forín. Pero bueno, lo voy a hacer de la estructura normal para que no nos vayamos a enredar un poco con este. Dale, Daniel. Simplemente los quería mostrar. De hecho, hay más. Dale, Daniel. Quería preguntarle a la profe que si en el forín no iría el if, ese ya quedaría eliminado, ¿no? ¿Cómo? ¿Me repites otra vez? Que ahorita estaba diciendo que el forín, pues la lectura era más corta, Sí, ¿cierto? Y en el for normal la lectura es más larga. Pero la entonces en el lectura for, en español. Sí. sí, la lectura en el for normal, el if quedaría eliminado. La lectura en el for normal, en este de acá arriba. Sí, O en señor. el in. En el de arriba. Perdón, me repites que. A ver, de ahí me perdí. Bueno, la lectura en el forín, pues en el for en el de abajo dice que es más corta, ¿cierto? No Sí. sé si en el forín también iría el if o ese quedaría eliminado. Ah, ya, me estás diciendo que si en el forín iría el if. Sí, porque tenemos que comprobar. ¿Quieres que lo hagamos con el forín? Sí, sí, para uno aprender. Listo. Hagámoslo con el forín. No, igual nos toca hacer el if, porque si yo no le pongo el condicional, ¿cómo busco las Luisas? ¿Sí o no? O sea, si Ah, yo ya, tengo que ya. comparar algo, ten esto presente. Si yo tengo que comparar algo, siempre voy a necesitar una condición, ¿cierto? Que compruebe algo. Hey, esto es esto. No. Hey, esto es esta otra cosa. No. Hey, esto es esto. Sí. Siempre necesito una comparación y eso me lo permite, bueno, en este caso no lo permite el if, pero hay otras estructuras que nos lo van a permitir también. Entonces, vengan, yo para que borre esto. Entonces, dejémoslo así, ¿sí o no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Otra vez. Acá le puedo decir, creemos la variable. En este caso, la variable la hacemos como la hicimos acá arriba. Nos toca definirla. ¿Sí o no? Acá yo la puse ahora sí. JavaScript me lo va a entender. Estoy definiendo una variable empleado. Pero yo ya les dije, por buenas prácticas, pongámosle que eso es un let para que le entienda que eso es una declaración de una variable. Por cada empleado en este caso, el conector in, ¿sí o no? Del forín en JavaScript, porque me estaba guiando por Python, ya no es un in. Acá se usa el conector off, si no estoy mal, si no me lo corrige, exacto. Acá, esto es un cambio porque Java también lo hace con in. Acá le definimos entonces la variable para cada empleado de empleados. Acá sí le podemos poner literal empleados. Entonces, ¿esto se llama un foreign? Sí, pero en JavaScript el conector
in se reemplaza por of, o sea, por cada empleado de empleados, de la lista empleados. Entonces, para cada empleado de la lista empleados haga, sería básicamente la misma lectura, solo que se cambia el en por un de, ¿sí o no? Por como hace parte de esto, eso es lo que estamos modificando ahí. Entonces tenemos ese for. ¿Qué sigue? Comenzar a comprobar. ¿Con qué comprobamos? Con un if. Hacemos la estructura básica y acá comenzamos a preguntar. Pues es que es normal. Que tengo acá un vector de empleados. Entonces yo le voy a decir, venga, empleados. ¿En qué posición? Ah, ya. Acá es donde nos complejamos. ¿Cómo lo haríamos? Porque yo ya no tengo, ahí es donde me estaba, yo creo que eso es lo que me estaba guiando Daniel, porque yo ya no tengo una I que me controle el índice o el número de la iteración. Entonces, esto de acá yo ya no lo puedo usar como si fuera un vector, porque si yo pongo esto, ¿qué número le pongo? Si le pongo el 1, entonces él siempre va a estar comparando contra el empleado en la posición 1. Si le pongo un 2, cada ciclo va a estar comparando contra la posición 2 porque esto se vuelve una constante, se vuelve fija. Profe, póngale una I, pero mira que la I no está definida acá. Ah, no, entonces créela acá afuera. Sí, se podría, podríamos decir que let I sería hacer más trabajo, sería de todas maneras volver a esta estructura. Entonces, nosotros tenemos una ventaja y es que este empleado es de esta misma estructura. ¿Qué quiere decir? Que tiene los mismos atributos de la lista empleados. O sea, tiene todo esto como tal. O sea que nosotros podemos comparar, nosotros podemos decirle cada empleado punto en nombre, si es definitivamente igual a Luisa, haga esto. Ya les voy a decir por qué podemos hacer eso. Porque en este caso, en este escenario, nosotros controlamos el índice, ¿sí o no? Para generar los ciclos de 0 hasta el tamaño del vector. Pero acá yo le estoy diciendo, vea, usted tiene una lista de empleados. Esa lista de empleados, ¿qué tiene por dentro, muchachos? ¿Qué tiene por dentro? Empleados Cuéntenme, pues. o de a uno. De a un empleado, tiene empleados. ¿Y esos empleados qué tienen? Ah, esos empleados a su vez, lo estoy como destructurando, lo estoy desmenuzando. Y esos empleados a la vez, ¿qué tienen? Estas características. ¿Sí o no? Entonces, como yo le estoy diciendo, esta lista de empleados está compuesta por empleados y sus empleados a la vez está compuesto por estos atributos, los puedo usar. ¿Y cómo los usamos? Así de sencillo. Para cada empleado, punto nombre, operador punto, para tener el atributo, compruebe si para cada empleado el nombre de ese empleado es Luisa. Si es Luisa, ¿qué va a hacer? Lo de siempre. Entonces, acá lo que le decimos es, venga, Luisas, hágale un push. ¿Y qué le va a agregar? Pues nosotros ya tenemos, si es Luisa, agreguémosle a quién? A este empleado de la lista. Punto y coma. ¿Sí o no? Si no es eso, pues entonces no entra el if y continúa. Y ya por final, entonces le decimos que nos retorne a las Luisas. Entonces, otra vez, definimos un vector de Luisas que desconocemos si existen las Luisas. Si no hay ninguna Luisa, pues nos va a devolver un vector vacío, ¿sí o no? Y no nos va a mostrar nada. ¿Qué le decimos a él? Vea, con un for in, acá yo no sé si esto se llama for of realmente, pero en el término realmente es for in, para cada empleado en empleados, haga lo siguiente. Entonces, ¿el qué va a hacer? Si empleados tienen 10 empleados, por cada empleado él va a comenzar a comprobar. Si el nombre del primer empleado es Luisa, si es Luisa lo agrega, le hace push, lo agrega al vector que creamos acá. Si el siguiente empleado, porque él va a recorrer toda la lista de empleados, acá yo no le estoy definiendo un tamaño porque él entiende ya, esta es como la versión cortica, él ya entiende como tal eso. Si el siguiente empleado no se llama Luisa, no entra al if y continúa el otro ciclo. Si el tercer empleado se llama Luisa, entonces entra acá y nos lo agrega. ¿Sí o no? Por acá creo que Julián tenía la mano levantada o alguien tenía la mano levantada. Esa sería la lógica de ese ciclo.
Venga, Pre, yo veo. Dame. que Dispare. en JavaScript sí hay un foreign también, que Si ese es hay un como foreign. específico para objetos. Ah, ok, venga, eso estoy buscando porque realmente quiero salir también de la Pues no duda. es El for específico, básico, pero sí es como pensado para eso. ¿qué es un for? No dice. Pero no sale el foreign. Bueno, entonces no se llama foreign. No sé en JavaScript cómo se llama, pero en Python y en Java se llama foreign. Sin embargo, ellos quisieron ser diferentes y le pusieron off. Los dos conectores está bien, porque al final al cabo se dice para cada empleado de la lista empleados o para cada empleado en, si es un in, en la lista empleados, cualquiera. Entonces, para cada empleado de la lista de empleados, haga lo siguiente. En este caso, haga esta comparación. Entonces, si hay 3 empleados, para cada uno de ellos va a comprobar si el nombre es Luis. Si hay 100 empleados, para cada uno de ellos va a comprobar si el nombre es Luis. Entonces, acá, ¿qué hacemos? Pues simplemente le decimos como, hey, vení, yo tengo una función que se llama Luisas, ¿sí o no? Le voy a hacer un console.log y llamo la función. No la voy a guardar en ninguna variable, simplemente le voy a decir lo que sea que retorne, muéstremelo pues como tal. Entonces acá ya tenemos el anterior, que es la lista de masculinos, y acá ya tenemos 2. ¿Cuántas Luisas hay? Ahora las vimos. Ahora nos dimos cuenta que hay 2 Luisas. La Luisa que está en la posición 4 en vector, en la posición 5 en humano, y la Luisa que está en la última posición, ¿sí o no? Entonces vamos a mirar. En este caso me devolví. Entonces vamos a mirar que si nos tenga los mismos datos. Acá tenemos la Luisa 1, que es 888, femenino, 23 años, perfecto todo. Y la Luisa número 2, que es la 11, femenino, 7 millones y medio. Esa es otra manera de imprimir datos. ¿Hay otra manera? Sí. Hay otra manera y es con programación funcional o algo que se llama los streamers. Vuelvo y digo, esto es JavaScript, es un lenguaje débilmente tipado. Esta teoría me la sé es por Java. Me toca corroborar que en JavaScript se llamen igual, pero esto es programación funcional en cualquier lenguaje de programación. ¿Y qué haríamos? Por ejemplo, empleados, punto, y acá yo le podría decir un for each. Esta es otra forma de recorrer. Estamos recorriendo, esta es otra manera de hacer ese mismo for más corto, más bonito, más limpio, como lo quieran hacer, funciona. Este es otro como tal, existe en Java, existe en Python, existe en C#, o sea, no es que solamente aplique acá, aplica, si ustedes lo aprenden a hacer, aplican todos. Entonces acá, él nos dice, vea, el for each es un callback. Y acá entramos pues a un contenido de JavaScript que es muy maluco, que son los callback o una función de llamado. Un callback es una función que llama a otra función. Ejemplo, nosotros acá hicimos un callback, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque yo tengo esta función que le pertenece a este objeto console y por dentro le pasamos otra función. Esto sería un callback, ¿sí o no? Callback. Una función que por dentro llama a otra función. Entonces, con los callback en JavaScript hay que tener mucho cuidado. Esto no lo tenía planeado, pero digámoslo de una vez. Entonces, con los callback en JavaScript hay que tener mucho cuidado porque se vuelven una locura y en JavaScript existe algo que se llama callback hell. Un callback hell, un infierno de llamados. Y es esto, ¿sí o no? Acá está Ryu haciendo un Hadouken, ¿sí o no? Y es esto. Pues yo sé que la imagen es súper chiquita, a ver, veamos si se ve más grandecita acá. Es esto de acá. Entonces tenemos una función sin nombre, ¿sí o no? Anónima como tal, que llama a una función, que a la vez llama a otra función, que a la vez llama a otra función, que a la vez llama a otra función, que a la vez llama... Entonces hacerle seguimiento a esto como persona es una locura. Imagínense en que se genere un error. Nos volvemos locos, ¿sí o no? Por eso se llama un callback hell. Es un infierno como tal. Acá tenemos otro. Con eso hay que tener cuidado en este lenguaje y en cualquiera, sino que JavaScript se nos come toda la RAM, mientras que en un lenguaje compilado falla, ¿sí o no? Se rompe y es difícil que se trague pues o que nos deje quieto, paralizado el computador. Entonces acá tenemos un callback y el for each nos dice lo mismo. Hey, vení, es que esto es un llamado a otra función y lo que hace es que
Sí. Realiza una acción especificada, o sea, ese es el haga. Haga tal cosa, ¿sí o no? Cuando dice performance, si una acción especificada es ese haga tal cosa sobre un elemento y un arreglo. Entonces, ¿qué estaría haciendo acá? Él diría, nosotros diríamos, para cada empleado haga, pero como es una función, nosotros deberíamos de agregarle los paréntesis, ¿cierto? Porque si fuera un atributo, pues lo dejaríamos así. Pero como es una función, toca agregarle los paréntesis. Entonces él nos dice, vea, ¿qué recibe él? El llamado a una función adicional recibe un valor, un índice, que ya sabemos que es un índice, es como podernos ubicar en una lista. El número 10, alce la mano, el 5, alce la mano, eso es. Simplemente nos da un indicador de en qué posición está en una lista. Entonces él lo que hace es un llamado a una función, recibe un objeto y por allá hace lo que nosotros le pongamos a hacer, pero por ahora simplemente quiero que esto exista, quiero que entiendan que existe esto, que se llama programación funcional, que viene de los streamers, no de los pelados que transmiten videos, sino que un stream es un flujo de datos, viene de ahí y nos ayuda a hacer el código más limpio. Entonces nosotros podríamos, en vez de ejecutar esto, podríamos hacer esto de acá, ¿sí? No lo podríamos hacer más bonito. Pero este sí no lo voy a tocar porque no es todavía tema para ustedes. Simplemente conózcanlo, si lo quieren ver ustedes por su cuenta de una, bienvenidos, es chévere que lo vean. Muchachos, ¿claro esto hasta acá? Cuéntenme pues alguna pregunta. Si no, O sea que, digamos, en el ejercicio de hacer frontend y backend, esto lo haríamos en el backend y le pasaríamos, por ejemplo, no pasarle, digamos, el literal Luisa, sino como una variable de cualquier nombre, desde el frontend. sí, sí, exacto. Tú lee el front, eso lo vamos a ver más adelante. Y posiblemente en el curso de Java, o sea, no en este porque este es frontend, ¿cierto? Pero Sí. cuando veamos Java, comenzamos a conectar el backend y ver qué recibe el backend. Entonces, cuando hagamos una API REST, podríamos decirle al navegador o al frontend como tal que nos mande el nombre de cualquier persona. Entonces, nosotros en el backend definimos una variable nombre que está vacía. ¿Cuándo se llena? Cuando el frontend nos mande Cuando ese nos manda valor. el valor. Exacto. Entonces ahí es cuando nosotros hacemos clic en algún lado y nos genera un filtro. Entonces hay veces él se tarda y es porque él está mandando la petición al Al backend. backend. A ver cómo lo podemos, por ejemplo, acá me va a ir para YouTube, ¿sí o no? Vamos a buscar a Linkin Park. ¿Sí o no? Yo no sé ustedes qué escuchan. Diomedes Díaz, pues para que seamos más Diomedes Díaz, ¿sí o no? Entonces, acá míralo, ahí está. Este es lo que le está mandando a él. Si vieron que él se tardó un momentico. Entonces, mientras el backend va y le manda los datos y el frontend renderiza, él tarda muy poquito para nosotros y realmente es corto, pero hace la búsqueda. Acá ya no, porque ya la cargó en el navegador, ya tenía la búsqueda. ¿En dónde le manda el valor? Véanlo acá. Ahí se lo estamos mandando. ¿Esto cómo se llama? Un query parent. ¿Sí o no? Que de hecho acá nos dice un query, venga, el resultado está, haga la búsqueda, esto lo definimos nosotros como programadores, pero el valor se viene por acá. Y está bien, eso está bien porque yo como usuario podría ver la consulta que hizo acá y si entiendo, bacano, si lo mandó. ¿Qué no se debería mandar por el navegador? Las contraseñas. Entonces, si yo pongo una contraseña cuando me vaya a loguear en Sofía, hagamos el escenario. Esta página es extremadamente responsiva. Vamos a darle ingresar, ¿sí o no? Voy a seleccionar cédula, el número, ¿sí o no? Acá me pide la contraseña. Entonces miren que acá me redirecciona a una subpágina, la página general y la subpágina. Todo esto es frontend. Acá sí ya no lo hace el backend. Todo esto, el redireccionamiento de las páginas y la navegación es del frontend. Cuando yo le vaya a dar a ingresar, él se va a tardar y va a mandar los parámetros, pero no los va a hacer por la URL o por el navegador, porque sería muy bobito el que programe eso y mande la contraseña del usuario por el navegador, porque en este caso yo le estoy compartiendo pantalla a ustedes y todos van a ver la contraseña.
Entonces, en este caso ya no se manda por la URL, sino que, digamos, se manda oculta o incógnita, pero él la va a mandar, de una u otra manera la manda. Entonces, ahí se tarda, ahí cargó y ya la mandó, no la mostró. ¿Por qué? Porque eso es un dato que necesita estar seguro, a diferencia de este. Entonces, esa es la forma en que nosotros mandamos datos. Lo podemos mandar por la URL o lo podemos, bueno, eso después lo miramos, o lo podemos mandar oculto. Listo. Pero sí, entonces él lo recibe, hace el filtro, le genera la respuesta y le manda la respuesta. ¿Qué hace el frontend? Renderiza esa respuesta, pone la pequeña imagen del video, el título, toda la cosa. Ya, simplemente es eso. ¿Sí o no? Pues simplemente, pero hay mucha cosa por detrás. Y bueno, muchachos, sigamos pues con esa parte. Voy a hacer esto más pequeño. Entonces miren que ya tenemos otra para Luisas. Practiquen ustedes, ¿sí o no? Una función que muestre a los empleados. Yo les voy a actualizar este repo porque no lo actualizo desde hace rato, sin embargo ya se los compartí y les compartí el código inicial. Entonces vamos a hacer una función que muestre a los empleados que ganen más de 3 millones. Bueno, vamos a mirar quiénes son los más posicionados en nuestra empresa. Los empleados que ganen más de 3 millones. Esa la pueden hacer para practicar, ahí tienen pues. ¿Podemos hacer más? Sí, ¿qué más podemos hacer? Pues la de hombres es muy fácil, podríamos hacer la de la, es que ya todas, porque como no hay casi atributos, ya todas salen muy fácil. Porque si hacen la de que ganen mayor a 3 millones, pueden hacer los que tengan más edad, los que tengan menos edad. Ah, podemos hacer otro, ¿sí o no? Ya se me ocurre algo para que practiquen también ahí, si los poquitos que están practicando, pues. Una función que calcule el promedio de la edad de los empleados, ¿sí o no? Eso es otro que podríamos hacer. Y bueno, no siendo más, vamos a dejar funciones hasta acá. Eso ya entendimos. Me voy a ir, pues creo que lo entendimos, si no a practicar, ¿cierto? Igual les estoy dejando los videos y tienen el otro para practicar. Voy a dejar esto por acá, 2.1. Y voy a decir que esto es clase if, ¿sí o no? .js. Porque vamos a hablar de el operador ternario, ¿sí o no? El operador. ¿Alguien ya sabe cuál es el operador ternario? Jonathan. Dale, Julián. A ver, yo de definición no sé mucho, pero sé cómo se hace y para qué sirve. ¿Pero cuál es Pues, el operador ternario? si no entendido, es como el signo de interrogación. Exacto, es el signo de interrogación y mira que estamos en lo que estás diciendo, en condicionales, en los if, ¿sí o Sí, no? sí, es que ella me iba a poner a explicar, pero usted me preguntó por el operador nada más. No, pero cuéntanos de una vez a ver si damos un resumen. Pero es como una manera optimizada y legible de hacer un condicional. Listo, ¿qué más? Y pues solamente se puede hacer en ciertas situaciones, cuando es o una cosa o la otra. Por ejemplo, un if y un else, ¿no? Por ejemplo, un else if, eso no se puede en el Sí se operador puede, ternario. Sí se puede. sí se puede. Ah, bueno, no Pero no sabía. sirve, bueno. Entonces vamos a, gracias Julián ahí por el aporte, pero sí se puede. Este operador se compone, ahí me lo mencionó Julián, ¿sí o no? Se compone de 3 partes. Se usa, el operador ternario es esto, ¿sí o no? Simplemente es un signo de interrogación que va a ser una pregunta. Se compone de 3 partes. Como tal, digamos que la primera parte es la condición a evaluar, igual que en un if, ¿sí o no? En un if la condición está dentro de este paréntesis, ¿cierto? Eso también está porque es que esto es como la versión resumida o corta, ya que vimos un for in y un for each, entonces veamos la resumida del if. ¿Qué más? La segunda parte es el resultado si es verdadera la condición, verdadera
la condición. Y la tercera parte es el resultado si es falso. Listo, eso es básicamente. ¿Y cuál es la estructura? La estructura es muy, pero muy sencilla. Entonces, acá ya no voy a tocar el de talleres, sino que me voy a ir, a mí me gusta mucho Mario Bros. Entonces voy a crear una variable que se llame, que va a ser, cuando yo creo esto, pongo const, alguien que no sea ni Fred, ni Julián, ni Daniel. Cuando yo hago esto, ¿qué le estoy diciendo al código? Mike. Profe, sí, que la variable no puede cambiar, o sea, sí, no puede cambiar. No puede cambiar de valor, ¿sí o no? Exacto. Exacto. Muy bien, muchas gracias. Entonces esta variable, si yo la quiero modificar más adelante en el código, me va a salir un error. Entonces yo acá voy a crear un personaje que se llame Mario, ¿cierto? Punto y coma. Yo ya sé que yo no la puedo comprobar. Entonces, yo sé que en algunos videojuegos existe Mario, existe Luigi, existe Yoshi, la princesa, Bowser, el honguito y todas estas cosas. Cada uno de ellos tiene, pues no en los juegos viejos, pero en los juegos nuevos, ellos tienen unas particularidades, ¿sí o no? Entonces yo voy a decir que Mario, por ejemplo, puede, ¿qué tiene Mario? Puede saltar alto, sí, puede saltar alto. Voy a ponerlo así. Que Luigi normalmente es el que corre más rápido. ¿Cómo se copia Luigi? Corre rápido, ¿cierto? Que Yoshi, ahí sí me pongo en el juego viejito, puede comer frutas. Si no sé mal, él come como manzanas o cositas así. Y que Bowser, como se copia, creo que es Bowser, puede escupir fuego. Entonces, ¿qué quiero hacer yo? Que con un programa, con el programa, debe definir qué habilidad tiene según el personaje escogido. ¿Sí o no? Eso es lo que voy a hacer. Un programa que nos diga qué habilidad, que ya las tenemos, estas salieron de las reglas de negocio. Nos sentamos con los creadores de Mario y nos dijo, vea, cuando seleccionen Mario, esta va a ser la particularidad, Luigi, esta y esta. En este caso seleccionamos a Mario, entonces nos debería demostrar que Mario puede saltar alto. Entonces nosotros ya sabemos hacer eso con un boleo de if, ¿sí o no? Entonces nosotros podríamos crear un if acá y decirle, venga, el personaje seleccionado es Mario. Ah, si es Mario, entonces hágame un log, un console.log y diga que puede saltar alto. ¿Cierto? Esto es una práctica otra vez de if. Entonces voy a vincular este archivo con el index, ¿sí o no? Para que lo podamos ver en práctica. Entonces este es 2.1 clase if, ¿sí o no? Ahí está. Entonces miren que me salió súper bien. Porque nos está diciendo, se me perdió el archivo, nos está diciendo que sí, efectivamente, ay, sí, puede saltar alto. ¿Y qué pasa si pongo Luigi? Pues ya sabemos que no va a ejecutar nada porque va a venir a comprobar si esto es verdadero. Como no es verdadero, se viene al final de la llave y sigue y no hay nada. Entonces, bien hasta ahí. ¿Qué podríamos hacer? Podríamos hacerlo básicamente de esta manera, ¿sí o no? Podríamos crear varios if. Podríamos crear varios else if. La lógica como la quieran plantear está bien, pero lo podríamos crear con varios if. Listo. Profe, que a mí me gustan más los else if. Entonces, pues simplemente separan al inicio de este, le ponen else if y ya les queda el else if. ¿Cuál es la diferencia? Que si yo lo dejo de esta manera, él va a venir a comprobar siempre. O sea, compruebo acá. Y como no funcionó, comprueba acá. Y como no funcionó, comprueba acá. Y como no funcionó, comprueba acá. Mientras que con los else if, vamos a hacerlo de esta manera.
¿Cuál es más óptimo? Para mí en este escenario es el else if. Si él viene y comprueba acá y nos dice que es Mario, ya no comprueba esto, se lo salta. ¿Por qué? Porque es que él ya supo que era esto de acá. Esa es la diferencia. Si yo lo dejo en if, él va a comprobar todos los if. Pero si yo lo dejo anidado o concatenado, perdón, else if, él con uno que encuentre ya ignora a los demás. ¿Listo? Entonces ya ahí es como ser un poco óptimos y lo pueden hacer como quieran, como gusten, no hay inconveniente. Entonces acá yo le voy a decir, vení, es Luigi. ¿Y Luigi qué puede hacer? Correr rápido, ¿sí o no? Entonces vamos a decirle, vení, es que esto corre rápido. Ese man es un veloz. No, no es Luigi, sino que es Yoshi. Entonces voy a poner Yoshi. Pongámosle Y mayúscula para que todos queden como igual. Ah, bueno, Luigi tampoco lo tenía en L mayúscula, ¿cierto? Entonces pongámoslo, ahí sí lo puse bien. ¿Puede saltar alto? No. Puede comer frutas. Y por último, entonces, pongámosle que es Bowser, ¿cierto? Entonces, le podemos poner acá que es Bowser. Que compruebe si es Bowser. Que puede escupir juego. Entonces, ya tenemos el programita que nos funciona bien. ¿Corre rápido? Sí, Luigi corre rápido, perfecto. Vamos a poner a Bowser, que fue el último que copié. Windows V, y le digo acá que me seleccione a Bowser, guardamos, puede escupir juego, listo, perfecto, Windows V, seleccionemos, ¿a qué más tenemos? A Yoshi con Y mayúscula, guardamos y nos dice que puede comer frutas. ¿Y qué pasa si yo escojo a la princesa? ¿Qué va a pasar, muchachos? ¿Qué sucede ahí? Bota un null. ¿Cómo, Fred? ¿Me repites? Muestra un null. No muestra nada. Nada. Ok. Nada, no muestra nada porque él saltó, él vino comprobando y llegó acá y no muestra nada. Entonces nosotros podemos poner un escenario en caso de errores, ¿sí o no? Y acá pues ya no hay que hacer ninguna comprobación, simplemente un else y le ponemos log y le decimos acá el personaje seleccionado no existe. Listo. Ahí está, el personaje seleccionado no existe para este juego. Entonces miren pues las estructuras, hicimos if, ya saben que dentro de un if puedo comprobar otro, por ejemplo. Voy a crearme otro escenario acá. Hay un Mario bebé, ¿sí o no? Mario bebé, si no estoy mal, no recuerdo cómo se llama de Mario. Ese Mario bebé tiene mucha energía, ¿cierto? Entonces nosotros podríamos, y eso es una característica, sigue siendo Mario, pero en este caso está pequeño, es bebé, bueno, lo podríamos poner como pequeño. Entonces nosotros, ¿qué podríamos hacer acá? Venga, compruebe si es Mario y a la vez compruebe si característica, que la voy a definir acá, como una constante, va a ser igual que se volvió un bebé. Pues es ese Mario pequeñito, yo no sé cómo es, cómo le definen a eso. Característica, entonces acá ¿qué le voy a decir? Le voy a preguntar, venga, la característica es igual a bebé. Entonces muéstreme que tiene mucha energía, ¿cierto? Entonces acá hicimos ¿qué? Hicimos un sí anidado. Eso es lo que estamos haciendo en este caso. Venga, yo organizo esto bien. ¿Sí o no? Entonces, ¿él qué va a hacer? Él va a comprobar si el personaje seleccionado es Mario, ¿cierto? Viene y comprueba, ah, si es Mario. ¿Y ahora qué va a hacer? Compruebe si es un bebé. Y si es un bebé, entonces me muestra que tiene mucha energía. ¿Qué va a pasar acá, chicos? Cuando él finalice este sí, ¿ahí se acaba el programa o no? ¿Ustedes qué dicen? Yo digo que no, sigue. ¿Por qué? ¿Qué muestra entonces? ¿El qué va a mostrar? Mira lo que tenemos seleccionado. Mario, perfecto, y bebé. Entonces él va a mostrar esto y ya. O muestra algo más.
él muestra esto también, porque no lo tengo un else. Entonces, cuando termine este sí, me va a mostrar esto. Entonces ahí comenzamos con los bugs en los videojuegos. ¿Por qué? Porque es que esta bebé él tiene mucha energía, pero no puede saltar alto. Si ustedes se acuerdan, cuando una tortuguita lo tocaba a uno, se perdía el power up de estar grande, ¿cierto? Se volvía uno chiquito y Mario saltaba poquito. Entonces, él no puede tener mucha energía y y saltar alto a la vez. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer? Ponerle un else acá, en caso tal de que es Mario verdadero, ¿sí o no? Es verdadero. Es Mario el seleccionado, pero no es bebé, entonces puede saltar alto. Ah, es Mario el seleccionado, pero es bebé, listo, entonces tiene mucha energía, pero no puede saltar alto, simplemente tiene mucha energía. Ahí está. Ah, ¿qué pasa si es cualquier otra cosa? Entonces puede saltar alto porque no es bebé. Listo, entonces esta es como la forma de nosotros anidar, ¿sí o no? Poner un sí dentro de otro sí. Profe, ¿es un callback? No, eso no es un callback. Bueno, porque no es como que una función, pues sí podría verse como un callback, pero los callbacks son un poco más complejos. Entonces, básicamente vimos los sys anidados, un else if, fue como una práctica normal. ¿Todo esto para qué? Para irnos a los operadores ternarios. Dale, Mike. Profe, yo tengo una preguntita. Ahí usted incluyó, o sea, que se pueden, o sea, ahí está haciendo como que se cumplan dos condiciones, en el if y if, que Mario y característica bebé. Sí, exacto. Yo le estoy diciendo que se cumplan dos a la vez. Pero lo podemos hacer de otra manera. Esto se puede modificar. Vuelvo y digo, esto se puede modificar de muchas maneras. Porque hay un operador, que no recuerdo en Java cómo es, en JavaScript, cómo es el operador. JS operador. And y OR. Listo, miremoslo a ver cómo es. El operador lógico, frico de camp. Listo, ok, es como en Java normal. Porque yo lo que puedo hacer es que compruebe si acá, y esto es un escenario que no habíamos visto, pero gracias a ahí, le puedo decir, venga, compruebe, es más, venga, hagámoslo por acá aparte, para que nos quede como separadito. Vamos a copiar esto, ¿sí o no? Compruebe las dos cosas a la vez. ¿Cómo lo hacemos? Con un i. Esto es lógica booleana, que si lo ven por acá, todavía no lo hemos visto, ¿cierto? Pero es como un anticipo. Entonces acá yo le puedo decir, venga, y compruebe dentro de este sí que el personaje seleccionado sea Mario y a la vez la característica, pues esto me lo puedo copiar todo hecho, ¿sí o no? Y que a la vez la característica sea bebé, ¿sí o no? Si esto se cumple, entonces muéstreme que tiene mucha energía, ¿sí o no? Entonces vamos a mirar. Ahí está. La segunda línea es que tiene mucha energía. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un operador i, esto es un i, hoy, mañana salgo a trotar, y cómo si el día está soleado y tengo plata. Para yo salir a mañana a trotar y comer, se tienen que cumplir las dos cosas, que el día esté soleado y que tenga plata. Si no tengo plata, no puedo salir a comer y a trotar. Si está soleado, pero no tengo plata, pues ese será como el escenario. Pero si tengo plata y no está soleado, tampoco. Entonces se tienen que cumplir las dos. El operador i tiene que hacer cumplir tanto lo que esté a la izquierda como lo que esté a la derecha. Si las dos se cumplen, entra. Pero ¿qué pasa si alguna de las dos no se cumple? Simplemente no me muestra nada. Pues el entro al puede saltar acá arriba, pero acá no nos mostró nada. Listo. Eso es un operador i. ¿Y qué pasa con el operador o? Este es el o en programación. Listo, uno ahí pues. Si personaje es Mario o la característica es bebé, ponga que tiene mucha energía. Entonces ahí ya se actualizó y nos está mostrando. Miren que acá cuál se está cumpliendo, que el personaje es Mario. Entonces como esta es verdadera, entra. ¿Qué pasa si las dos son verdaderas? Entra también, porque un o solamente es falsa cuando las dos son falsas. Entonces vamos a mirar, ¿qué pasa si acá no dice Mario, sino que dice bebé? También entra, tiene mucha energía. ¿Y qué pasa si acá no dice bebé, sino que no dice nada? Entonces ya ahí sí no nos imprime. Eso sería como otra forma de comprobar varias cosas y de usar condicionales y usar operadores lógicos. Esto es usando operadores lógicos, ¿sí o no? Ahí está pues como tal.
Y lo voy a dejar con un if porque se tienen que cumplir las dos para que nos muestre que tiene mucha energía. Listo. Bueno, entonces, ese es como el resumen, pero otra vez, estamos en operador ternario. Entonces, ¿eso cómo lo podemos simplificar? Eso se puede simplificar usando la estructura que les mencioné. Entonces, ejemplo, acá nos dice, el operador ternario es haga el signo de interrogación. Tiene una primera parte que es la condición, una segunda parte que es la respuesta si es verdadera, una tercera parte si la respuesta es falsa. Y todo eso es una sola línea de código. Entonces, ¿cómo se hace eso? Muy, pero muy sencillo. Nosotros le vamos a preguntar personaje, que es este de acá arriba, ¿sí o no? Le vamos a preguntar personaje. Si el personaje es Mario, ahí ya me lo entendió. Ahí hago la pregunta. Miren que eso es lo que le estoy diciendo. Personaje es Mario. Listo, eso es lo que estamos leyendo acá. Personaje es Mario. Si el personaje es Mario, sigo acá. Entonces esta es la primera parte, la evaluación de la condición. Y después del signo de interrogación es la segunda parte. Si el personaje es Mario, entonces háganos un console.log y mostremos que puede saltar alto, ¿sí o no? Si esa condición es verdadera, entonces nos va a mostrar, nos va a mostrar que el personaje puede saltar alto. Entonces, este es el operador. El personaje es Mario. Si es verdadero, haga esto. De lo contrario, acá ya no es con un else, sino que es con un 2 puntos. Entonces, mostremos que es otro personaje. Listo, ahí lo tenemos. Todo eso es una sola línea, a pesar de que el editor me lo puso en varias. ¿Cómo sé que es una sola línea? Por el punto y coma que termina al final. Entonces el que está preguntando, él va a preguntar, ¿el personaje es Mario? Si es verdadero, entonces haga esto. De lo contrario, si no es verdadero, haga esto de acá. Entonces vamos a mirar. Acá, ¿quién tenemos seleccionado? Mario. Ahí está, nos lo está mostrando. El primero es para este, el segundo es para este y el tercero es para este. ¿Qué pasa si selecciono a Luigi? Entonces, simplemente acá nos está mostrando es otro personaje. Esta no se evalúa y nos dice que corre rápido. Ese es el operador ternario. Es formas sencillas de hacer un if. ¿Qué hay que tener en cuenta con el operador ternario? Sirve para programar. ¿Cómo lo definimos? Sirve para cuando el camino verdadero o el falso solo requieren una línea de código. Listo. En este caso, si yo voy a usar el operador ternario para simplificar esta parte, me sirve, pero no me sirve para agregar todo esto en esta primera parte. ¿Por qué? Porque esto de acá ya no es una línea de código. Acá ya hay 1, 2, 3, 4, 5. Listo, esa es como la cosa del operador ternario. No sirve solamente para evaluar cuando es una sola línea de código. Entonces ustedes pueden hacer la estructura de esta manera y luego pasarla al operador ternario y ver si la simplifican. Pero si ustedes dentro del if, cuando lo hicieron de forma sencilla, o sea, de la forma tradicional, se dan cuenta que dentro de ese if tienen 10 líneas, el operador ternario no les va a funcionar porque él solamente ejecuta una línea de código por camino. Si el camino es verdadero, ejecuta esta línea de código. Si el camino es falso, ejecuta esta otra línea de código. Ese es el operador ternario, chicos. ¿Entendible este o no? Profe, Cuénteme, pues. o sea que solamente se puede utilizar una sola vez en el código o se puede utilizar varias veces. Varias veces, pero la lógica que yo ponga en el camino verdadero solo puede ser una línea de código, no puede tener una estructura que requiera más líneas. Es decir, acá yo ya no le puedo agregar, venga, agrégueme un if, acá un for, por acá creo una variable, no. Ya él ahí se pierde, listo. Y se vería feo de todas maneras. Ya, o sea que básicamente no le podría, con ese operador no le podría colocar las características.
Él simplemente, vean, hágalo para una cosa, para evaluar si algo es verdadero o falso, y ya, y dar una respuesta única. Ya. No lo utilicen para nada más. Listo, que hay que dentro del if requiero meter más cosas, no. No usen el operador ternario, hágalo con un condicional normal. Bueno, O sea, profe, entonces que este es acá, para operaciones cortas. sí, para una sola línea de código. Ah, que la línea de código es muy larga, no importa, es una sola línea de código. Bueno, Ok. Ah, o sea, profe, que solo está preguntando, o sea, que solo pregunte como como dijera yo, como una característica y ya. O sea, solo pregunta una sí, característica. Si tiene más de una, solamente, ya no sirve. ya no más. Listo, ya no más. Pero acá voy a hacerle el caso a Julián. Dale, Julián. Eso le iba a preguntar. Listo. Varios escenarios a la vez, pero ojo, una única respuesta por escenario. Con una única respuesta por escenario. ¿Listo? No quiere decir que vayamos a meter más lógica dentro del operador ternario. Bueno, pero esto es una belleza. Esto es muy bacano cuando uno lo sabe manejar y necesita probar cosas sencillitas. Entonces, en este caso, ya sabemos que básicamente acá hay un conjunto de habilidades. Este salta, este tiene energía, este corre rápido, este come. Estoy señalando lo que no es, este escupe fuego. Entonces, ¿nosotros qué podemos hacer? Podemos crear, por ejemplo, una variable que se llame así, let habilidad. Y lo que voy a hacer es comprobar qué habilidad tiene. Miren que de una vez la respuesta que obtengan en el operador ternario la voy a guardar acá. ¿Listo? Pero otra vez, por camino en el operador ternario, solamente una línea de código. Las líneas de código se definen por un punto y coma o por el camino acá pues como tal. Otra vez les vuelvo y les digo, porque sé que acá hay varias líneas de código, porque miren, de la 17 pasó a la 21. O sea, acá hay 5 líneas adicional, hay varios puntos y comas. O sea, esto no lo puedo meter en un operador ternario. Entonces vamos a tener la habilidad. Vean que se queda un poquito más larguito, entonces necesito más espacio. Entonces vamos a mirar, según el personaje que se escoja, voy a decir qué habilidad tiene y la voy a guardar acá. Entonces voy a decirle el log para que me imprima, comillas en diagonal, si me la saca, comillas en diagonal y le voy a decir el personaje seleccionado es signo de pesos o de dólar, llaves, le pongo el personaje, a ver, yo veo, personaje es igual a Mario, personaje, sí, selecciono personaje que está, bueno, vean chicos, ahora le expliqué algo a los compañeros que entraron rápido y es, cuando a ustedes se les pierde una variable y la quieran encontrar rápidamente y esto funciona en casi todos los IES, en dónde la declararon, en dónde la están usando, ustedes oprimen control sin soltarlo, lo oprimen, le pasan el mouse por encima y le subraya, les muestra características como tal, le está diciendo, ese personaje es Luigi. Pero si yo quiero ir a la definición, entonces me paro encima de la variable y le doy clic y él me lleva a la definición de la variable, en caso tal de que se nos pierda. Esa es una forma rápida de encontrar el personaje, ahí nos lleva. Característica, ahí nos lleva a la definición de la variable. Bueno, entonces acá yo le voy a decir, venga, el personaje seleccionado es este personaje que lo tenemos desde acá arriba, ¿sí o no? Es más, creémonos nosotros que es que eso ya se me está perdiendo por allá arriba. Personaje 2, ¿sí o no? Vamos a decir que este ya es Bowser. Más fácil para que no nos esté tocando ir hasta allá. Entonces el personaje seleccionado es este de acá, en este caso es Bowser, y su habilidad es 2 puntos, signo de pesos y de llaves para poder incluir la variable y meto esta variable. Ya estoy preparando al computador para que nos diga qué va a mostrar. Entonces acá voy a evaluar con el operador ternario según el personaje seleccionado. Entonces yo le voy a decir, venga, el personaje 2 es Mario. ¿Cómo le hago la pregunta? Sí, no me pregunta. Eso es lo que le estoy diciendo. El personaje seleccionado es Mario. Ah, si es Mario, espacio. Entonces, ¿qué vas a hacer si es Mario? Entonces pongamos que salta. Salta alto. ¿Sí o no? Si es Mario, salta alto. Ah, no, no es Mario. Entonces, ¿qué puede ser? Puede ser otra persona, entonces. Personaje 2. Acá vuelvo y pregunto, por así decirlo. Y le vuelvo y le digo, venga, el personaje, acá es como si estuviéramos anidando varios is.
El personaje es Luigi. Si no es Mario, él se viene por el camino de los 2 puntos. Si es Mario, me manda salta alto a esta habilidad y la imprime y olvida todo lo demás. Si no es Mario, entonces se viene por los 2 puntos y va a volver otra vez a preguntar, ¿es Luigi? Sí, es Luigi. Entonces corre rápido. ¿Sí o no? Ah, pero ¿qué pasa si no es Luigi? Entonces volvamos a preguntar. Ah, si no es Luigi, entonces preguntemos otra vez. El personaje seleccionado es Bowser y hasta acá voy a llegar. Podemos seguir, pero voy a llegar hasta este punto. El personaje seleccionado es Bowser. Ah, sí, el personaje seleccionado es Bowser. Entonces escupe. ¿Cómo le dirá eso? Lanza fuego por la boca. Escupe fuego, ¿sí o no? Y ahí ya lo tenemos. Entonces, Julián y los demás, esta es la forma en que lo podemos trabajar, como si fueran varios el CIF acá dentro de nuestro programa. Al final, como lo hicimos acá arriba, le podemos poner algo como tal, ¿sí o no? 2 puntos. Si no es ninguno de los que acabo de mencionar, entonces no tiene habilidad, ¿sí o no? Porque no sé cuál es. No tiene habilidad. Punto y coma. Guardo. Ah, bueno, chicos, cuando yo guardo él me formatea el código. Para hacer eso, ustedes lo que van a hacer es, se van para la ruedita, settings, y le van a decir acá, format, ¿sí o no? Buscan el formateo y acá seleccionan con cuál formateo quieren. Yo tengo una extensión que se llama Prettier o lindísimo, ¿sí o no? Y él me formatea como tal. Si no la tienen, entonces primero vienen, la buscan, la seleccionan, la instalan y ya ahí sí se van otra vez para la ruedita, settings, format y escogen Prettier. Entonces cada vez que guarden, él les formatea el código. Y la otra vez también les había dicho que para el salvado, es que me equivoqué la vez pasada, por eso no me lo estaba guardando, no es un window change, sino cuando el foco cambie. Cuando el foco cambie, lo que hace es que él guarda automáticamente cada vez que yo cambie de pestaña, me salga del editor. Entonces, por ejemplo, acá voy a dejar estos espacios. Acá está sin guardar, ¿sí o no? Me vengo para el navegador, le doy clic y ahí se guardó solo. Entonces, esa es como una particularidad de Visual Studio. A mí me gusta mucho porque hay veces se me olvida y nos permite tanto para formatear el código, por ejemplo, el de Julián le va a servir mucho porque Julián en el código que nos presentó al inicio estaba así, estaba de esta manera, no está indentado. Hay que indentarlo, recuerden respetar la indentación o la sangría, como le quieran llamar. Por ejemplo, este está indentado, ¿por qué? Porque este texto le pertenece a esto de acá. ¿Y cómo sé que le pertenece? Porque está un espacito o, bueno, realmente 3 espacicitos a la derecha, ¿sí o no? Así el código lo entiende, pero el humano se puede perder. Entonces, mejor que lo intenten. Si activan eso, el predir se los formatea y se los pone bonito. Entonces, miren acá. Dale, Mike. Sí, qué pena, profe. Profe, entonces sería, digamos, lo más fácil usar se me olvidó el nombre, el signo de pregunta. El Porque operador se ve ternario. más el operador ternario, pero digámoslo, no se puede usar en todas las ocasiones, por lo que veo, digamos, Sí. lo realiza casi la misma función que el if, pero como más corto. Más Es fácil, un por decirlo así. condicional corto, sí. Tú lo acabas de definir, así es. El operador ternario es un condicional corto, pero no se puede usar, como lo mencionas, en todo. ¿De qué depende? De la lógica que yo le ponga. Mira que es que acá simplemente estoy agregando un texto. Acá simplemente le estoy agregando una respuesta. Podríamos ponerle acá que nos devuelva un true, ¿sí o no? Como para saber si es verdadero o falso y yo llevar lógica. Eso depende de nuestra lógica. Pero se puede usar y se pueden usar seguidos y nos funcionaría como un else if. Listo. Básicamente lo que estamos haciendo acá es reemplazar eso. Miren cómo lo reemplazamos. En 9 líneas reemplazamos básicamente este código de acá arriba. Y pues para mí es legible. Dale, John Manuel. Profe, pero igualmente hay que definirlos, ¿no? Sí, Porque si usted lo está haciéndole la pregunta es porque ya lo definió arriba. porque ya tengo la variable. Exacto, es que siempre tengo que tener las variables creadas. Esa de ahí.
no la puedo crear acá, no la debería de crear. Es decir, yo no debería de hacer esto. Let personaje, ¿sí o no? Porque entonces esto acá nos va a salir un error y es que esto acá es vacío, no está definido. Entonces mira que él de una vez me está diciendo, vení, pilas que vos estás definiendo una variable y tenés un operador ternario, no puedes hacer las dos cosas en una misma línea de código, separarlo. Entonces yo defino la variable arriba, le doy un valor y ya ahí se la puedo utilizar. Listo, chicos, entonces observen pues que acá tenemos a Bowser y él viene y nos dice el personaje seleccionado es Bowser y su habilidad es escupe fuego. Miramos a Mario, entonces actualizamos, el personaje seleccionado es Mario, su habilidad es salta alto. ¿Y qué pasa si ponemos a la princesa? Que la estamos discriminando hoy. El personaje seleccionado es princesa y su habilidad no tiene habilidad. Entonces ahí tenemos nuestro operador ternario con varias condiciones probadas a la vez. Claro eso del operador ternario, chicos. Mike, ¿pregunta o se te quedó la mano arriba? Listo, Julián, contame pues. No sé si ya lo dijeron porque me paré un momentico, pero ¿cuál es o sea, cuál es la utilidad, cómo decirlo, como práctica del operador ternario, además de que sea más optimizado, más limpio, más entendible? O sea, No, tiene es como eso. algo, solamente eso. Es que es eso, es rapidez. Es que esto es una línea. Otra vez, esto es una sola Exacto. línea de código. Acá hay muchas. Otra vez, no, o vuelvo y les digo, no vean esto como que son diferentes líneas. Esto es una sola línea. ¿Por qué? Porque es que esto es un único punto y coma. Eso es lo que me separa a mí las líneas de código. Esto es una sola línea contra n líneas de acarreo. Entonces es más rápido, es más óptimo, es más sencillo, pero cualquiera. Si les gusta este, usen ese. No hay inconveniente con eso. Simplemente que lo conozcan por si lo ven. Hay ese signo de interrogación que es. Eso es una condicional escrita más corta. Bueno, Entonces yo creo que como la manera de diferenciar, pues si uno está programando algún código, la manera de discernir, de utilizar una manera u otra sería como la que quede más limpia, ¿no? O más entendible. sí, sí, de acuerdo. De acuerdo. Sí, Eso pasa con la programación funcional, que cuando uno usa streams, que ya les dije que son esas funciones que van concatenadas y que se llaman flujos, hay veces la gente no las entiende, pero son muy óptimas, sin embargo, son complejas de entender. Ellos dicen que, para mí, los profesionales en programación funcional dicen que es un código más limpio, más legible y toda la cosa. Para mí no lo es tanto. Para mí es, si uno lo sabe leer, sí. Pero si vos estás arrancando, no. Obviamente no vas a ser capaz de leer programación funcional. Va a ser un poco más complejo. Pero listo, básicamente es perfecto. eso. Listo. Listo. Bueno, muchachos, eso es así de sencillo. El operador ternario no es nada difícil. Ya saben que sirve para cortar, es muy útil. Pero hay algo más y es esta de acá, ¿sí o no? Ya vamos a terminar. Los switches son bacanos. Esto de acá venga, yo se lo explico. El switch es una estructura también de control. Las de control son esos condicionales, los switches, los while, los for, son estructuras de control porque nos permiten a nosotros verificar cosas, ¿sí o no? Como controlar sobre la estructura de los datos que tenemos. Entonces el switch también es una estructura de control que permite evaluar una expresión y compararla si hay diferentes casos. Listo. Eso es lo que hace un switch. Entonces, básicamente, el switch, ahí leí al loguito de conectarse. El switch básicamente es otro condicional, es un condicional múltiple. Listo. Eso es lo que es un switch. ¿Y cómo la estructura del switch? Así de sencillo. Palabra reservada switch, paréntesis y llaves. Listo. ¿Qué va acá? Acá va la expresión a evaluar.
Y acá adentro van los escenarios. Escenarios llamados casos. Listo. Ahí van los escenarios llamados casos. Y hay uno muy en particular. Pueden haber en escenarios, por eso está en plural. Y hay uno muy particular que es el default. ¿Qué es un default, chicos? Pero es como un else también, equivalente. ¿Un qué? Pues para mí yo lo veo como una equivalencia a un else de un if. Como por defecto, Eso, un como escenario por por descarte. defecto. Eso. En caso de que no se cumpla ninguno de los escenarios anteriores, este se va a cumplir. Y sí, sería como el último else dentro de algo, ¿sí o no? También debemos de tener en cuenta que hay una palabra reservada. Break. ¿Qué es break, chicos? Del español al inglés. Quebrar, Romper. romper. Que rompe el escenario. ¿Cómo así que rompe el escenario? Si se cumple, suerte, ya no siga evaluando nada. Básicamente, esto es un else if, ¿sí o no? Es un switch que hace, es un else if, pero es escrito de otra manera, de una manera un poco más bonita, pero un switch no se usa casi tampoco. Normalmente la gente usa mucho el if, el else if, pero conozcámoslo por si lo vemos. Entonces, eso es un switch, es un else if. Y ese default es este último, el último escenario. En caso de que no se cumpla ninguno de estos, eso es el default. Entonces, básicamente es eso. Si nosotros queremos hacer el mismo ejercicio que teníamos ahorita, entonces voy a traer esta variable, ¿sí o no? Me voy a traer esta variable, la voy a poner acá y vamos a evaluar básicamente lo mismo. Palabra reservada switch, adentro va una condición. Acá adentro ponemos los casos con una palabra reservada que se llama case. ¿Sí o no? Esto en inglés, todo está en inglés. Estos serían los casos. Palabra reservada break, default. Entonces, ¿nosotros qué podemos decir? Vení, case o caso, Mario. Es que lo que puede haber acá es que el personaje seleccionado sea Mario. Entonces, esos dos puntos se leen como un entonces haga tal cosa. Vas a hacer lo siguiente. Me voy a venir para acá. Case. Luigi. En caso tal de que el personaje seleccionado sea Luigi, haga. Me vengo para acá. Case. Bowser. Bueno, pongamos a la princesa. No la tenemos. No sé qué habilidad tiene la princesa. Bowser, 2 puntos. Aunque ella es muy habilidosa en el videojuego como tal. Es tal cosa. Y el último default haga tal cosa. Eso es lo que estamos haciendo en el switch. ¿Cuál es la condición? La condición es personaje. Evalúe esta variable. ¿Cómo así que evalúe esta variable? Sí, mire qué hay allá adentro. Allá adentro hay un Luigi. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues pongámosle que haga algo. ¿Qué va a hacer? Nosotros ya lo tenemos acá. En caso tal de que el personaje sea Luigi, muéstrenos esto. ¿Sí o no? Lo voy a dejar ahí. En caso tal de que el personaje sea Mario, entonces hagamos esto. Haga esto. Y acá sí pueden haber varias líneas de código. ¿Sí o no? Acá sí, esto no es un operador ternario. Acá podemos poner, dentro de cada caso podemos poner varias líneas de código. Y acá ponemos esto. Entonces, ¿qué le estamos diciendo a esta partecita de acá? Le vamos a decir un switch. Un switch es un cambio, ¿sí o no? Un switch realmente es como un cambio. Entonces él le está diciendo, ve, evalúe la variable personaje. Y en este caso, personaje que es un texto. Entonces va a evaluar el texto. ¿Qué hay dentro de ese texto? Evalúe si dentro de personaje el caso que hay dentro o el escenario que hay dentro es que haya un Mario. No, no hay un Mario. Entonces evalúe si hay un Luigi. No, no hay un Luigi. Entonces evalúe si en personaje hay un Bowser. No, no hay un Bowser. Entonces, si no hay ninguno de estos tres que tengo acá definidos anteriormente, entonces pon que el personaje seleccionado no existe. Entonces me voy a venir por acá y le voy a decir, venga, ya no es este, sino que es 3. ¿Cómo fue que lo llamé? Esto de acá, switch. Entonces miren qué pasó.
porque nos faltó algo, y es que él se ejecutó cuando guardé. Nos faltó, él nos está mostrando todos tres. Él nos dice, ve, Luigi, corre rápido, ¿sí o no? Ve, puede escupir fuego. Ve, el personaje seleccionado no existe. El único que no mostró fue a Mario, porque él vino y evaluó. ¿Personaje es Mario? No, entonces se lo salta. Pero personaje sí es Luigi. Entonces nos muestra esto. Pero como nosotros no lo hicimos o no le pusimos la indicación de que se rompa cuando lo encuentre, él ya verificó que se cumplió algo dentro de este personaje y sigue ejecutando todo normal. Ya ignora si es Bowser, ya ignora si es más escenarios, simplemente se sigue de largo. ¿Por qué? Porque nosotros no le dijimos que se rompiera. Entonces esta parte de romper simplemente es agregar esta línea de código. Si lo encuentra, rómpase. Si lo encuentra, rómpase. Si lo encuentra, rómpase. Eso es lo que le estamos diciendo. Si encuentra a Mario dentro de esta variable, entonces muestre esto y rompa este switch. O sea, pasa de acá a esta línea de código ignorando todo esto de acá. Bueno, eso es lo que le estamos diciendo con break. Esa es la estructura del break. Entonces miren qué pasó. Luigi, ¿lo encontró? Sí, ¿qué nos muestra? Corre rápido. Listo. Entonces, esta es otra manera de evaluar diferentes escenarios y podemos poner mucha lógica acá. ¿Qué debemos de tener cuidado en esto? De decirle que lo rompa. Pila, si lo encontró, ya, no siga buscando viejo, no gaste más tiempo y rómpame eso. Cambiémoslo a Mario. Entonces nos va a mostrar que puede saltar rápido. Perfecto. Lo ponemos a Bowser. Escupir juego. Listo. Le ponemos a la princesa. El personaje seleccionado no existe. Otra manera de ver estructuras de control que se asemejan a las condicionales, que realmente son condicionales, solo que no usamos el if. Chicos, ¿entendible los switch? Profe, el default no lleva break. ¿Cómo? El Default no, default. porque default rompe. Ok. Default es lo último que se ejecuta. Es como acá. Mira que por eso lo pusimos de último. Es lo último que se ejecuta, entonces no hay que decirle que lo rompa. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa si lo ponemos acá arriba? Él no lo dejará poner, él no lo deja poner. Entonces vamos a mirar qué pasa. Princesa, no existe. Él de hecho acá ya no está entendiendo qué está pasando. Entonces mira, el personaje seleccionado no existe. ¿Qué pasó? Lo encontró, pero él se dio cuenta que todavía continúa código. Y fue madre y siguió. Entonces, si yo lo pongo en este orden que está muy desordenado, acá sí le debo de poner el break para que no continúe. Sin embargo, código limpio, el default va de último. Bueno. Listo. Y ya el break no se necesita. Ahorramos un poquito ahí en líneas de código. ¿Entendible esto, chicos? ¿Alguna inquietud con ello? Eso es un switch. ¿Lo vamos a necesitar? Sí, lo vamos a necesitar. De hecho, ya tengo un ejercicio ahí para la próxima clase para que comencemos a mezclar funciones con switch, con operadores ternarios. Entonces, sí lo vamos a necesitar. ¿Cuándo lo necesitamos? Menús. Por lo menos menús desde consolas, porque los menús son en frontend. Pero si yo trabajo desde una consola y la quiero hacer así porque no me interesa, quiero una aplicación de escritorio que me haga algo para mí, para Edwin Rivera. Entonces, normalmente los switch nos ayudan a nosotros, nos permiten a nosotros controlar un menú, pero también lo podríamos controlar con otras estructuras. Sin embargo, eso lo vemos pues la sesión que viene. Y bueno, chicos, eso era todo por hoy. Muchas gracias por asistir, por participar y estar por acá. Y si tienen alguna inquietud, pues me la hacen. Dale, Mike. Sí, profe, qué pena. Usted dice que ese repositorio queda guardado hasta el día de hoy o tiene que hacerle... Ya le voy a... Ya, vengan, yo los... Ahí están viendo. Sí, profe. Listo, entonces... Ahora sí, profe. Muchas gracias. Vamos a hacerle git status y vamos a mirar todo lo que nos falta guardar, ¿sí o no? Entonces ahí que le voy a decir git add punto, ¿sí o no? Ahí salvamos todo en local. Acá confirmo esos cambios y le pongo una marca a esos cambios. Entonces, observo que es todo lo que tengo. La idea es que estos commits, cuando estemos a nivel productivo, no los dejemos con tanto código, porque cada información que ponga acá debería apuntarle a algo. Entonces, por ejemplo, acá vimos funciones, ciclos, switches. Entonces, a este commit me va a quedar como
no sé, creación de funciones, ciclos y switches. O sea, me queda con mucho tema. La idea es que cada commit sea como una cosa aparte para poder dar más como referencia, porque si no, entonces, este me han subido mucho. Pero así quedó, porque se me había olvidado. Entonces ya ahí le hice commit en local, ¿sí o no? Yo les expliqué esto la vez pasada, ya acá me aparecen, ya no me aparecen ya no me aparecen los indicadores de que me falta algo por actualizar. Estos que están en negrillas, porque es la planeación de la clase y no lo quiero compartir, están excluidos de acá. En el Git ignore yo le digo qué es lo que no quiero subir. Y ya está todo ok, ¿sí o no? Entonces puedo comprobar Git status y nos dice que todo está bien, que no hay nada para hacerle commit. Entonces vamos a decirle git push. Hay dos maneras. Git push sube al repositorio, pero en ocasiones nos falla. Entonces cuando nos falla, yo le voy a decir el origen, que es la rama main. ¿Sí o no? En este caso creo que con este me sirve. Entonces le hago git push. Ahí debería de subir al repositorio. Ahí lo cargo y ustedes ya tienen el repo. ¿Sí o no? Entonces ya tienen todo esto que llevamos a día de hoy ahí subido. Lo pueden descargar. El repo, git remote, -v, ya se los vuelvo y se los dejo por acá, es este de aquí. ¿Sí o no? Se los dejo otra vez acá en el chat. Ahí Listo, lo pues. pueden abrir. Ya saben que es muy sencillo. Simplemente lo abren. Venga, yo lo abro. A ver, yo dónde lo abrí. Lo abren, ¿sí o no? Él lo lleva directamente al repositorio. Ustedes lo que le pueden hacer es descárguelo como un zip. Si no se quieren de pronto, que es que todavía no se ve mucho de Git o toda la cosa, aunque eso es muy fácil. Está muy lento. Está súper lento. Bueno, acá les va a aparecer varias opciones. Lo pueden descargar como un zip, lo descomprimen y lo abren como Visual Studio. O el comando de git clone, le dan copiar al comando, lo ejecutan en la carpeta donde lo quieran guardar, le dan clic derecho a la carpeta. Por ejemplo, a ver, yo veo, por ejemplo, voy a traer una carpeta por aquí. Esta de acá, ¿cierto? Ingresamos a esta carpeta. ¿Sí o no? Ingresamos a esta carpeta, le damos clic derecho, mostrar más opciones, git bash here, les abre la consola de comandos y le dicen git clone y le pegan la URL y él ya les descarga el repositorio. Así de sencillo es eso de Git. Y bueno, ahora sí, chicos, si no tienen más preguntas, muchas gracias, feliz noche, que descansen y esta semanita les cargo esta sesión.